Hoy, cuenta regresiva para el recambio presidencial, en la entrevista, si no pagamos la deuda, ¿se viene el caos? Y los datos claves de la huelga general en Francia. Arrancamos. Bienvenidos al programa número 13 de Reperfilando, un programa de economía desde la izquierda que realizamos para intentar explicar los hechos del día a día en esta situación de crisis por una salida a favor de los trabajadores, ahondando en temáticas centrales a través de las entrevistas. Agradecemos a todos los que nos miran y si les gusta lo que hacemos, les pedimos que lo compartan y se suscriban al nuevo canal. En el día de hoy tenemos los siguientes temas. Comenzó la cuenta regresiva para el 10D, en medio de muchas incógnitas. ¿Quién será el futuro ministro de Economía? Y todo el balance de la gestión de Macri. Además, en la entrevista a Eric Toussaint, politólogo e impulsor del no pago de las deudas ilegítimas a nivel mundial, ¿qué pasa si en la Argentina no se paga la deuda? ¿Se viene el caos? Por último, en las claves de la semana, te vamos a contar de qué se trata la reforma jubilatoria de Macron, enfrentada por una contundente huelga general en Francia, la mayor en décadas. Todo esto y mucho más, acá, en instantes. No te muevas. Reperfilate. Cuenta regresiva. Estamos a pocos días de la asunción de Alberto Fernández y más allá de rumores o de anuncios abstractos, nadie sabe lo que va a pasar. ¿Cuáles van a ser las primeras medidas de gobierno? ¿Cuenta Fernández con un programa de gobierno a mediano plazo? ¿O van a ser más parches? Esta semana el riesgo país volvió a aparecer con nuevos picos, dejando ver también que en los mercados hay nerviosismo. La propia indefinición sobre el gabinete económico, el desfile de nombres, tapados y no tapados para el Ministerio de Hacienda, y quién será el encargado o la encargada de realizar la renegociación de la deuda, es un claro síntoma de debilidad. Y además, es una especie de circo con el que nos mantienen entretenidos mientras seguimos sin saber a dónde va todo esto. Que si Nielsen, que si Culfas, que si Guzmán, que si vengo, que no voy, que me pierdo. Pero la espera termina el 10 y ahora Fernández tiene que mostrar las cartas. ¿O será que todavía no hay un plan? Vimos pasar la receta a la portuguesa, a la ucraniana, a la uruguaya. En el mejor de los casos, aún con una quita y posponiendo pagos, no podrá evitar el ajuste. ¿O va a revertir el ataque que tuvimos los trabajadores durante 4 años de Macri? ¿Va a seguir realizando ajustes fiscales como pretenden el FMI y los acreedores para pagar la deuda? Lo único seguro es que va a convalidar la estafa de la deuda. Fíjense qué debate interesante que se abrió en estas horas. Fernández venía sosteniendo que la plata de la deuda se había ido en fuga de capitales. Y Hernán Lacunza, que es el ministro de Hacienda que puso a Macri después de las PASO, salió a responderle. Escuchémoslo. Fíjense que desde que se tomó la deuda, ingresaron del Fondo Monetario hasta el día de hoy 45.000 millones de dólares. Eso se usó básicamente para reducir la deuda con el sector privado y la deuda también intrasector público. Entonces no hay tal cosa como financiamiento o una presunta financiamiento de fuga de capitales. Con la salida o entrada de capitales poco tiene que ver no hay correlación con el préstamo, en este caso del Fondo Monetario. A ver, Lacunza le dijo que los desembolsos de 45.000 millones de dólares del FMI se usaron básicamente para cancelar deuda con los acreedores privados. Sí, el 80% se fue a pagar deuda. Reconoció así abiertamente, sin que le diera ni un poquito de vergüenza, que ni un solo dólar se usó, ni para construir una escuela, un hospital o pagar un sueldo. Fue todo derechito a los bolsillos de los usureros. Mientras que a nosotros nos dejaron una hipoteca con el FMI a base de ajuste y miseria. ¿Y la fuga de capitales? Lacunza dice que no hay correlación con la deuda. Cuestión que es un poco discutible ya que financieramente de algún lado salieron los dólares que se fugaron. Sin embargo, no niega que en estos 4 años la fuga alcanzó un récord de 88.000 millones de dólares. Es un 22% del PBI. Eso sin considerar los canales ilegales. Si la deuda y la fuga constituyeron una estafa a gran escala, ¿por qué convalidarlas?
no es suficiente argumentar que fueron realizadas por un gobierno democrático, como plantea Fernández, porque su propia naturaleza es ilegítima para el pueblo trabajador. Macri hizo su balance de gestión por cadena nacional. Escuchemos lo que dijo de la deuda. En estos años tuvimos que pedir plata prestada, pero 2 de cada 3 pesos que tomamos fueron para pagar vencimientos de deuda tomadas por gobiernos anteriores al nuestro. El peso restante fue para pagar el déficit que tuvimos los primeros años. O sea, según Mauricio Macri, la montaña de deuda que tomó fue en gran parte para cubrir el déficit. Se olvida de aclarar que ellos agravaron el déficit bajando impuestos para beneficiar a las empresas. Eliminaron retenciones, bajaron el impuesto a los bienes personales, las contribuciones patronales, entre otros. Y además volvió a la teoría de veníamos bien y pasaron cosas. ¿Qué cosas? La sequía en 2018 y el fin del financiamiento. Sí, como si el fin del financiamiento fuese un fenómeno natural. Pero no dice que nos dejaron de prestar porque la deuda creció enormemente para transferir riquezas a los ricos, a los bonistas y a las grandes empresas. Este 10 de diciembre, Macri se va, pero la deuda y el FMI quedan. Repasemos algunos datos más de la herencia. Tarifazos en la luz y el gas y otros servicios que garantizaron ganancias siderales para las empresas privadas. ¿Va a retrotraer esos aumentos tarifarios? ¿Va a seguir dejando en manos del lucro privado la provisión de servicios públicos? Pérdida salarial de un 20% y más para los empleados públicos. Ese es el robo silencioso, porque a los empresarios les abarataron los salarios frente a sus precios. ¿Va a decretar aumentos salariales de emergencias y en las jubilaciones que recuperen lo perdido? En el Congreso ya se negaron a tratar esta propuesta de Nicolás del Caño. Es algo básico, elemental lo que estamos planteando como es el bono de emergencia, pero creo que tiene que ser parte de un conjunto de medidas contra los tarifazos, prohibiendo los despidos y las suspensiones, y un conjunto de medidas que beneficien a la mayoría del pueblo trabajador. Volviendo a la herencia, recuperemos lo que pasó en materia de pérdida de puestos de trabajo, desempleo de 2 dígitos y pobreza que roza el 40%. ¿El pacto social va a generar más empleo? Lejos de eso. En el mejor de los casos prometen congelar la situación y veamos los últimos ejemplos de suspensiones y despidos como en Mondelez y en Vaca Muerta. Estos parecen adelantar que ni eso. El pacto social es un engaño para contener y sacar a la gente de la calle. Pero lamentablemente, aunque a Alberto no le guste, la vuelta a la lucha de clases en América Latina, en Francia y en todo el mundo está mostrando que la única manera de recuperar lo perdido está en las calles. La deuda es la madre de todas las batallas del gobierno que se inicia el 10 de diciembre. Lo que haga Alberto Fernández con la deuda, con el FMI y con los fondos buitre condicionará todo su gobierno. Hoy entrevistamos a Eric Toussaint, una de las personas que más estudió sobre el endeudamiento de los países en todo el mundo. Toussaint nació en Bélgica. Es historiador, doctor en ciencias políticas y activista político. Fundó el Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas. Hoy te presentamos un adelanto de esta entrevista interesantísima que vamos a publicar completa el próximo domingo en Ideas de Izquierda, el suplemento dominical de La Izquierda Diario. Lo primero que le preguntamos a Eric Toussaint es ¿qué son las deudas odiosas? Me refiero, por ejemplo, a la doctrina de derecho internacional que se llama la doctrina de la deuda odiosa. Es una doctrina elaborada por un jurista de reconocimiento internacional en el año 1927, después de haber analizado más de un siglo y medio de litigios sobre el tema de las deudas soberanas. La Revolución Francesa, la independencia de México, un repudio de deuda de parte de Portugal en 1837, repudio de deuda en Estados Unidos también después de una crisis bancaria en 1837, repudio de deuda por Lincoln, Abraham Lincoln, al final de la Guerra de Secesión en 1865, repudio de deuda en 1898 por Estados Unidos en su guerra con España.
respecto a Cuba y Puerto Rico, el repudio por los soviets en 1918, el repudio por Costa Rica en 1919 y el Tratado de Versalles, donde también hay anulación de deuda. Y de todas esas jurisprudencias se sacó una doctrina que dice lo siguiente: lo importante es el uso que se hace con la deuda. Y si la deuda ha sido contratada para un uso que es contrario al interés de la nación o del pueblo o del Estado, esa deuda es odiosa al pueblo, a la población o a la nación. También le preguntamos a Eric Toussaint si el endeudamiento tomado por Mauricio Macri puede ser considerado ilegítimo. Escuchá lo que nos decía. Para mí es muy claro que Argentina tenemos un caso de cambio de gobierno con una voluntad exprimida por el pueblo de ruptura con la política anterior del gobierno del presidente Macri. Y entonces, tomando en cuenta que el crédito otorgado por el FMI a Macri es un crédito enorme, 57.000 millones de dólares. Ya el régimen de Macri recibió 44.000. Bueno, ese crédito ha sido otorgado en favor de mantener Macri, socio de Estados Unidos, en el poder en Argentina para los intereses de Estados Unidos y los intereses de una minoría privilegiada en Argentina. Es un acto del FMI hostil a la nación argentina, al pueblo argentino. Por lo tanto, para mí se aplica la doctrina de la deuda odiosa. Cambio de gobierno y los dos criterios para definir una deuda odiosa. Y tengo que aclarar lo siguiente. Según esa doctrina, la naturaleza del gobierno que tomó la deuda no importa. Muchas veces se dice que si repudiamos el pago de la deuda, se viene el caos en el país. ¿Es verdad? Escuchá a Toussaint. El premio Nobel de Economía, Stiglitz, después del default de la suspensión de pago por Argentina en 2001 y por Rusia en 98, coordinó un libro. El tema central, hay una frase de Stiglitz muy clara: el impago, el default, es el inicio de la recuperación económica. Y lo demuestra Argentina y también Rusia. Es decir, que ahorrando el dinero que había que pagar a los acreedores y reciclando ese dinero en actividad para estimular el crecimiento económico, aumentar el poder de compra de la gente, eso genera recuperación económica. Es evidente. El caso de Argentina, se había anunciado un cataclismo económico con el default de final del año 2001 y la economía empezó a recuperarse en 2002, en 2003, 4, 5, 6, 7, 8, casi 8% de crecimiento económico anual. Entonces la gente en general responde, pero eso fue generado por el aumento de los precios de la soya, etc. Pero imagínense, si Argentina había siguiendo pagando la deuda, todo ese ingreso de las exportaciones se habría ido a los acreedores. A los acreedores. No habríamos tenido la recuperación económica que logró Argentina. El problema más bien viene de la negociación y cómo se hizo un acuerdo en 2005, que para mí fue
inapropiado ese acuerdo de cambio de ese canje de deuda. Repudiamos el pago de la deuda, no necesariamente viene el caos. Incluso Toussaint dice que es condición para el crecimiento económico. ¿Pero alcanza con no pagar la deuda? Escuchá lo que decía. Repudio de deuda ilegítima es una condición necesaria, pero insuficiente. Entonces, hay que tomar medidas radicales y estructurales sobre el tema financiero. Para mí, socialización del sistema financiero, con expropiación de los capitalistas y transformar el sector bancario en un servicio público. Transformar totalmente el sistema bancario para transformar el sistema bancario en un servicio público de ahorro y crédito y permitir entonces incluso financiar la transición ecológica con proyectos local de financiamiento de economía local, circuito corto, etc. Y combinar esto con planificación de otros cambios estructurales de modelo económico, lo que implica seguramente una política de endeudamiento legítimo. Claro. Entonces, una manera legítima de financiar el endeudamiento público y un uso de la deuda que sea un uso legítimo. Es decir, por ejemplo, cambiar el modelo productivo y entonces financiar la transición. Claro. Efectivamente ocurra lo que se promueve pero nunca ocurre, que es que supuestamente se financia el desarrollo, pero nunca... Después vemos que, por ejemplo, en Argentina, en los países latinoamericanos, se termina financiando la fuga de capitales o el pago de deuda de allí en el programa control de movimiento de capital y control del comercio exterior, por supuesto. No, para mí es muy claro. El tema de la deuda es central, pero la solución al problema de la deuda tiene que ser global. Eric Toussaint, en la entrevista completa, nos habló sobre el caso de Grecia, de Ecuador, de qué hacer en una perspectiva más amplia, anticapitalista. Es una entrevista interesantísima que dura más de media hora y la vamos a publicar completa este domingo en Ideas de Izquierda, el suplemento dominical de La Izquierda Diario. No te la pierdas. La huelga general en Francia, que enfrenta la reforma jubilatoria de Macron, fue la mayor desde 1995. Según estimaciones de la CGT francesa, participaron más de 1.500.000 personas en todo el país. El nivel de acatamiento fue altísimo. Pararon 7 de las 8 refinerías existentes, el 90% de los trenes de alta velocidad y 10 de las 16 líneas del metro de París. ¿Las razones de la huelga? La reforma jubilatoria propone terminar con los 42 regímenes especiales existentes, unificándolos y nivelando para abajo las condiciones de jubilación de los trabajadores. Establece una pensión mínima cercana al 85% del salario mínimo, es decir, las pensiones nuevas a las que accedan serán menores a las actuales. En el caso de los trabajadores ferroviarios y del transporte metropolitano, que actualmente pueden jubilarse a partir de los 52 hasta los 57 años, la reforma les impone un nuevo sistema por puntos que va a determinar la edad de jubilación. Seguramente va a ser desfavorable para ellos. Además, el cálculo del haber, que ahora se hace tomando los últimos 6 meses de salario, pasaría a realizarse sobre todos los años aportados. Lo mismo ocurre para el cálculo de las pensiones para los profesores. Una reforma antiobrera. La respuesta de los trabajadores franceses impactó al mundo entero en el día de hoy. Al igual que la rebelión en Chile, en Ecuador, en Colombia, contra el ajuste del FMI, la lucha de clases llegó para quedarse. Bueno, llegó el momento más esperado, el sorteo del libro Luchadoras, de Ediciones IPS. Bueno, tenés que pasar por la librería a retirarlo. Llegamos al final de nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos.
los invitamos a que se suscriban a nuestro nuevo canal de Reperfilando y que sigan dejando sus comentarios, opiniones y sugerencias que para nosotros son muy importantes. No se olviden de ponerles el hashtag Reperfilando para participar del próximo sorteo, que en este caso es ¿A dónde va Francia?, de León Trotsky y de Ediciones IPS. Nos vemos la próxima. Reperfilate.